Hola y bienvenidos a un nuevo video del curso de Geometría Analítica. En esta ocasión vamos a ver un siguiente ejemplo sobre la ecuación ordinaria de la parábola con vértice en el origen y sus elementos. Lo primero que nos piden es determinar la ecuación de la parábola y sus elementos si sabemos que el vértice está en el origen y que tiene un foco en la coordenada 3,0 y posteriormente tenemos que realizar un bosquejo de la gráfica. Lo primero que vamos a hacer es determinar si vamos a utilizar las fórmulas de una parábola horizontal o de una parábola vertical. Recordando que tenemos dos maneras de hacerlo, tú puedes escoger la que mejor se te acomode. Una de estas formas es ubicando primero las coordenadas que ya conocemos, en este caso sería el vértice en el origen del plano cartesiano y el foco en una coordenada de 3,0, entonces lo colocaríamos por aquí y lo ubicamos de esta manera. Así podemos notar que en este caso la parábola va a ser una parábola horizontal, ya que de vértice a foco seguimos esta dirección hacia la derecha. Entonces ya podemos definir que vamos a utilizar todas las fórmulas que vemos de este lado. Incluso desde la propia gráfica ya podemos definir cuál es el valor de la distancia focal. Como podemos ver, de vértice a foco son 3 unidades las que están de separación. También, si no quisieras utilizar esta manera porque tienes que hacer el plano cartesiano desde el principio, puedes aplicar la fórmula que tenemos aquí, simplemente colocando las siguientes coordenadas. Colocamos el valor del vértice, en este caso en 0,0, y luego colocamos el valor del foco en 3,0 y lo único que tenemos que hacer es definir cuál es la pareja de valores que nos dan información correcta. Como te puedes dar cuenta, siempre va a suceder esto, solo uno de las dos te va a dar información. En este caso, si tomas al primero del vértice y al primero del foco, vemos que son información diferente, por lo tanto, ellos nos van a dar la respuesta. Si hubiéramos ocupado al segundo, 0, 0, no nos da nada de información. Entonces, podemos utilizar nuestra fórmula que tenemos aquí y determinamos que la distancia focal de vértice a foco es foco menos vértice, es decir, 3, le quitamos el valor del vértice, que en este caso es 0, y entonces obtenemos que la distancia focal es igual a 3 unidades. Es exactamente lo mismo que acá, pero no es necesario dibujar un plano cartesiano. Ya tenemos entonces con esto el primer elemento, que sería la distancia focal. Entonces podemos venir aquí y colocarla como distancia focal A igual a 3 unidades positivas. También al mismo tiempo ya tenemos el eje, debido a que como estamos ocupando los valores de la X, entonces sabemos que el eje es horizontal. Ahora podemos proceder a calcular el valor del lado recto, tomando en cuenta que la fórmula del lado recto es esta, 4 veces el valor de la distancia focal, así que simplemente podríamos venir y cambiarla por el valor de 3 unidades. Como es valor absoluto, entonces no nos interesa el signo, simplemente saber que el lado recto tiene un valor de 4 por 3, 12 unidades positivas. También ya podemos calcular el valor de la directriz, es decir, la ecuación de la directriz horizontal sería esta, x igual a menos el valor de la distancia focal. Por lo tanto, podríamos entonces escribir que x es igual a menos el valor de la distancia focal, que entonces es 3. Y ya tenemos nuestra ecuación de la directriz. Tenemos ya algunas informaciones ya definidas desde el principio, como puede ser el vértice, que tiene coordenada 0,0, y también la distancia del foco, la coordenada del foco, que es 3,0. Ahora lo único que nos hace falta también es definir las coordenadas auxiliares que nos definen qué tan abierta va a ser nuestra parábola. Para eso podemos utilizar entonces las fórmulas que vemos de este lado. Nos indican que el valor de P es lo mismo que la coordenada de la distancia focal. En este caso la distancia focal equivale a 3, y luego tenemos la mitad del lado recto. La mitad del lado recto es de 12 unidades, entonces la mitad corresponde a 6 unidades. Mientras que la coordenada de P' simplemente corresponde también a la distancia focal, que en este caso es 3, la mitad del lado recto, pero con signo contrario, en este caso sería de menos 6 unidades. Entonces ya podemos venir a definirlo, 3,6. Ahora, finalmente, lo único que necesitamos es definir la ecuación de la parábola, y para eso vamos a utilizar entonces, como sabemos que es parábola horizontal, vamos a ocupar la fórmula que vemos de este lado. Simplemente sustituimos y vamos a decir entonces que y cuadrada es igual a, en este caso el valor de la distancia focal es positivo, por lo que simplemente colocamos 4 por la distancia focal por el valor de x. Entonces la distancia focal habíamos definido que era 3 unidades, por lo que la ecuación final nos va a quedar como y cuadrada igual a
4 por 3, que son 12x. De esta manera hemos encontrado la ecuación ordinaria de la parábola con vértice en el origen. Bien, lo primero que haremos será colocar la información original que nos estuvieron entregando, como es el vértice igual a la coordenada 0,0, después el foco en coordenada 3,0. Desde aquí podemos ver que esto es una parábola horizontal y positiva. También vamos a colocar ahora las coordenadas auxiliares, que son P igual a 3,6 y la otra la vamos a llamar H, no la podemos colocar como P'. Entonces le colocamos 3, menos 6. Esa no se encuentra aquí en el plano, pero si nos alejamos un poquito, ahí la vamos a determinar. Ahora vamos a colocar también la directriz de nuestra parábola, y la ecuación de la directriz fue x igual a menos 3. Entonces, como podemos ver, ya se presenta de este lado. También ya vimos que el eje va a ser horizontal, y ahora finalmente nos queda únicamente escribir nuestra expresión, que fue y cuadrada igual a 12x. Y como podemos ver, pasa perfectamente por las coordenadas auxiliares, y todavía para poder corroborar de mejor manera, vamos a marcar también el lado recto, que como recordaremos siempre tiene que estar a la altura del foco y perpendicular al eje de la parábola. Vamos a proceder a medirlo, y de P a P' tenemos una distancia de 12 unidades. Como te puedes dar cuenta, hacer el cálculo de los elementos de una parábola, ya sea horizontal o vertical, es muy sencillo. Así que pues vamos a dejar este video hasta aquí por hoy y nos vemos la próxima ocasión.